Pues llega para nosotros ahora un momento muy deseado, emocionante, ¿no? Porque realmente vamos a hablar de un elemento ornamental del Jardín Histórico del Bosque de Béjar, pero que está fijado en la memoria colectiva, ¿no?, de todos los habitantes de la villa, de la comarca, y también en la nuestra, ¿no?, de toda la gente que desde la Administración pues hemos venido trabajando en los últimos años. La famosa Fuente del Paraguas que tenemos aquí, que preside ahora mismo la sala, fue pues objeto de, en primer lugar, sufrió un deterioro por cuestiones materiales, físicas, y se destruyó una parte, se sufrió daños la parte del paraguas, pero en el año 2016 pues hubo un acto vandálico de gran calado. Se golpearon las esculturas, los elementos escultóricos, y quedó hecha añicos en más de casi 170 fragmentos, ¿no? Eso a veces es una oportunidad, ¿no?, este tipo de acciones. Quiero decir que siempre de un hecho como este se puede sacar algo muy positivo, como ha sido en este caso la posibilidad de investigar sobre cuál era la constitución material de este elemento, ¿no?, y permitir su recuperación, al mismo tiempo que profundizar también en el conocimiento histórico y por qué la razón de que este elemento ornamental se instalara dentro del jardín romántico, ¿no?, que parece que es una acción que está vinculada a la planificación que hace Cipriano Arias cuando se hace con la posesión del jardín y la instala a finales del siglo XIX, posiblemente. También ha permitido identificar la autoría, muy posible, ¿verdad?, del autor, un italiano, Andrea Boni, que además desarrolla una actividad en toda Europa muy importante desde el punto de vista artístico y artesanal, con sus descendientes, ¿no?, que llegaron incluso a llevar algunas de sus obras a la Exposición Universal de París. Y por otro lado, yo creo que es bastante sorprendente para todo el mundo que la haya visto con anterioridad o que recuerde su imagen, ¿no? Todos esos recubrimientos que tenía espurios, como dicen los restauradores, ¿no?, y todas las pinturas que se le habían ido aplicando, los pigmentos sobre la superficie de terracota, que ahora parece que respira. O sea, la verdad es que todos nos hemos quedado muy sorprendidos. Y no podemos más que estar agradecidos a Óscar Lázaro Gutiérrez, que es la persona que nos acompaña. Es titulado superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ha desarrollado su actividad, aunque parte de formación en textiles, ha trabajado mucho en materiales como piedra, metales, madera, pintura mural y especialmente en el ámbito de la conservación preventiva. Lleva vinculada a la conservación y restauración del patrimonio desde hace más de 17 años y ha trabajado en distintas empresas e instituciones públicas como el Museo del Prado, el Museo de Santa Fe de Toledo, el Museo de León, el Museo Contemporáneo de Alicante, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, el Museo Valenciano de Etnología, el Instituto Valenciano también de Conservación y Restauración, así como en distintas catedrales de España como la de León, Burgos, Jaca, Segovia, Santiago de Compostela y Murcia, y también ha recogido sus intervenciones en distintas publicaciones. Le vamos a ceder la palabra para que nos explique todo el proceso y también cómo lo ha vivido él. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Milagros. Bueno, pues primero, buenos días a todos. Agradecer a la Junta de Castilla y León y a Jalcultur la oportunidad que se me da para mostraros el trabajo de la restauración del jardín de aquí del bosque de Béjar. Y os presento a Pablo y a Virginia, a los que no las conozcáis, las tenemos aquí presentes, devueltos a la vida. La fuente es un conjunto escultórico, puesto que está dividida en dos partes que, atendiendo a la naturaleza del material. Por un lado está la escultura de bulto redondo, realizado en terracota, y por otro lado tenemos el paraguas, que fue realizado en zinc, latón y en hierro. La funcionalidad de la obra de arte
pues es el ser una fuente, que podemos observar en la fotografía. Si veis el orificio donde en la parte superior del pantalón del niño, donde sale la tubería donde viajaba el agua por el interior del paraguas, y esta caía a su vez sobre el paraguas y los dos niños. La datación está a finales del siglo XIX y la autoría más que es probable que sea de Andrea Boni. Andrea Boni fue un escultor nacido en 1815 y fallecido en 1874. Se dedicó también a la cerámica y nació en la región de Lombardía. Él aprendió el oficio con su padre y estudió en la Academia de Brera, en Milán. En 1850 funda una empresa de producción cerámica llamada Establimento Andrea Boni e Compagnia, la cual prosigue bastantes años después del fallecimiento de Andrea Boni, puesto que tenía los trabajos un gran éxito. También se dedicaban a lo que es la realización de decoraciones arquitectónicas muy propias del 800. No es hasta 1878, en la Exposición Universal de París, donde aparece la primera fotografía de la fuente de los niños del paraguas. Aquí podemos observar en estas tres fotografías que hay una gran similitud entre ellas. La primera fotografía proviene de la Exposición Universal de París, la segunda es del Parque Genovés de Cádiz y en la tercera el Jardín de Bosque de aquí de Béjar. Las similitudes son obvias, pero también hay unas pequeñas diferencias. Es en el caso de nuestros niños de aquí del bosque, en que el tamaño es un poquito más pequeño que el resto de las dos esculturas. Y la posición de la niña en la del bosque está alineada con la del niño, y en el resto de las dos otras fotografías está en un plano más atrasado. Otra diferencia que podemos observar es el tocado de la niña, en el caso de París y de Cádiz, en la que aparece tapada con un tocadito, y aquí en la del Jardín del Bosque pues con una cinta. Por el resto es lo mismo, lo que es la vestimenta del niño pues es similar en los tres casos, el mismo pantalón, el vestido, la acción de recoger el vestido con la mano derecha de la niña, y en eso pues nos basamos en que es bastante probable que sea de Andrea Boni. Atendiendo al análisis iconográfico de la obra, pues fue extraído de la novela de Paulette Vergin, escrita por Bernardine de Saint-Pierre. Fue publicada en París en 1787 y, como podemos ver en la ilustración, pues en la portada, Andrea Boni elige el episodio donde Pablo y Virginia son sorprendidos por la tormenta y se refugian en el zagalejo de Virginia. A lo largo de la historia del arte también hemos encontrado diferentes ejemplos sobre el mismo tema. En este caso es un óleo sobre lienzo de 1820 perteneciente al Museo de Arte Miguel Urrutia de Bogotá. Lo único que en este caso pues, aparecen refugiados de la tormenta con una hoja de palmera de gran tamaño. En el caso del bosque, pues la elección del material cambia, es un paraguas, ya que es un objeto más idóneo para lo que es una fuente. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, ya os presento el trabajo de restauración y comienzo con el estado de conservación de la escultura, que como podéis ver en la fotografía, pues era bastante crítico. Los factores, sobre todo, que han influido en la degradación fueron antropogénicos, es decir, que derivados de la mano del hombre. Aunque también, bueno, pues contiene algunos propios del medio ambiente. Es en 1968, el 31 de diciembre, donde aparece una fotografía por primera vez en el periódico ABC, para ser más exactos en la revista Blanco y Negro, donde aparece el brazo izquierdo con una reintegración bastante burda realizada con cemento.
Luego no es hasta el año 2014, en marzo, donde se retira el paraguas por un temporal. Y ya es, como comentó anteriormente Milagros, pues en el 2016 el acto vandálico sufrida por los diferentes golpes que la dejaron a la pobre en ese estado. Bueno, pues a lo largo de toda la explicación voy a dividir pues en la escultura y en el paraguas, atendiendo al material de origen. En el caso de la escultura, bueno, pues se me entrega esto que veis aquí, que son 167 fragmentos exactamente, y pues la gran patología que contiene pues fue la multifragmentación del material cerámico. Se estimó una pérdida de material del 20% en un inicio, y bueno, pues los cortes en su mayoría fueron limpios, por lo que nos indica que todo, que todos fueron causas de los golpes que sufrió. La otra patología que nos encontramos fue la suciedad y depósitos superficiales, con gran cantidad de restos orgánicos en su interior, como por ejemplo caracoles, telas de araña, nidos de avispas, semillas, ramitas, bueno, pues lo típico del haber estado tantos años en el jardín. En cuanto a los repintes que sufría, bueno, pues podemos ver una muestra en la fotografía, que ahora más adelante... Ay, perdón, me hago un lío entre las dos. Aquí tenemos la fotografía, sí, pues provocaban una distorsión del volumen real y de las formas que realmente tenían las esculturas que ahora os voy a mostrar. Otra patología importante fueron las antiguas intervenciones, que fueron en su mayoría desafortunadas y realizadas con materiales incompatibles con el original, como fueron, por ejemplo, los cementos, resinas, yesos. Y bueno, pues en estas tres fotografías, en la primera, pertenece al rostro del niño, aunque no lo parezca. Podemos ver, bueno, pues un intento de realizar los ojos, cómo el cemento invadió la terracota original, que podemos ver en la puntita de la nariz cómo asoma. En la segunda fotografía, pues en un momento dado, pues se rompería el brazo y intentaron llevarlo a su sitio, pues muy desafortunadamente, pues ya veis ahí la cantidad de cemento que se puso, se adherió de una forma, desplazando el brazo del sitio original, y también tenía sujetando el paraguas, una mano realizada con plomo, de una forma bastante burda. No pertenece al original, puesto que no tiene nada que ver con la forma tan fina de talla de la escultura de terracota, y aportaba un peso muy elevado al material y que no le hacía nada bien. Las pérdidas volumétricas pues fueron de tres tipos, pero bueno, sobre todo ausencia total de la materia, y otras zonas pues como las abrasiones, los descamados y los picados. En la primera fotografía podemos ver que en la parte superior, como os comenté antes, donde en la salida de la tubería de agua, pues vemos una gran pérdida de material, aunque también pues, se perdió el dedo derecho del niño, las manos y la cabeza también, gran parte de la cabeza del mismo. Bueno, pues en cuanto al paraguas, se encontró gran suciedad en la superficie y depósitos superficiales, como excrementos de aves. Otras alteraciones, también los repintes. La capa más exterior era un esmalte de acrílico rojo, y ahora os voy a explicar luego más adelante, más detenimiento, las diferentes capas. Otra patología del paraguas fue la pérdida de la unión de las soldaduras, tanto de las varillas como de los extensores que estaban desplazados. Las deformaciones, también sufridas por golpes, perdió la forma original, y en las zonas donde no existía policromía, bueno, pues había una corrosión del metal
debido a la humedad ambiental y al agua. Y a lo largo de todo el borde del paraguas, pues perforaciones y roturas del metal que sobre todo coincidían en las zonas donde habían sido abolladas. Bueno, pues atendiendo a los criterios y la metodología que se siguió, en este caso ha sido un tratamiento restaurativo. Otras veces se considera un tratamiento más arqueológico, pero en este caso el objetivo fue devolver la correcta lectura de la obra, acercándose lo más posible a la forma de cómo fue creada en origen. Los criterios, principalmente el respeto por el original. Las reposiciones que se han realizado no han alterado la estética ni la integridad física de la obra. Los materiales han sido testados y son estables, incompatibles con el original y también son reversibles en la medida de lo posible. En cuanto al proceso de intervención, pues hablando de la escultura, pues lo primero que se realizó fue una selección de los fragmentos. Y esta selección se realizó atendiendo a tres criterios, según el tamaño, según el color y según el material. El tamaño, pues está claro, pues las más pequeñas, que la más pequeña, no lo comenté antes, medía 2 milímetros, la mayor 53 centímetros. Y el color blanco pertenece a Pablo y el color rosa a Virginia. Y el material, bueno, pues podemos ver aquí en el puzzle desarmado que hay varios objetos que son de color más gris, que pertenecen a las reposiciones realizadas con cemento. La limpieza que se realizó fue mecánica. Para eliminar los restos orgánicos se utilizó una aspiradora controlada, ayudada de brochas brochas y pinceles de cerdas finas. Bueno, antes de realizar la limpieza en sí, se tuvo que realizar una serie de pruebas y aquí podemos observar dos fotografías con dos catas. Gracias. La de la izquierda pertenece a Virginia, la de la derecha a Pablo. En la estratigrafía podemos observar la primera capa más exterior, que fue un esmalte de un rosa pálido. Inmediatamente después una capa de un esmalte de color más fuerte, fucsia. Debajo una capa amarilla que no apareció en su totalidad, pero sí que apareció en diversos espacios. Y luego la capa de alquitrán, que sí que estaba dada en su mayoría, se supone que para impermeabilizar la terracota de la acción del agua. De abajo, en ciertos puntos, una fina capa blanca y ya pues la terracota. Bastantes capas. En el caso de la derecha, de Pablo, pues básicamente fueron lo mismo, lo único que cambia, varía la segunda capa, que era un esmalte verde. Y lo demás pues fue igual. El tratamiento de limpieza se articuló en tres fases. La primera, realizar la eliminación de las dos capas del esmalte acrílico, se realizó con impregnación con decapante. La segunda capa de alquitrán fue el mismo decapante, pero ayudados de bisturí para la retirada del mismo. Y luego los restos de alquitrán y la capa blanca, pues en esta vez se utilizó sileno ayudados de un material abrasivo, que en este caso fue polvo de piedra pómez y una lapicera de fibra de vidrio. La limpieza se llegó hasta un punto en el que ya seguir de ese punto pues era bastante dañino ya para la terracota, puesto que la capa de alquitrán en muchas zonas había penetrado en el poro de la terracota y hay que parar en ese punto. El objetivo de la limpieza pues ha sido devolver las formas del original, con lo que se resalta todos los detalles que quedan escondidos debajo de toda esta serie de capas. Se pueden observar con más facilidad los rasgos y también pues eliminar todas esas capas que estaban haciendo mal a la escultura.
Bueno, pues en esta secuencia del proceso de limpieza de la cara de Virginia, en la segunda fotografía podemos ver que pues, los grumos de pintura acrílica, que eran bastante gorditos, y la diferencia ya de las capas de esmalte donde se ha llegado al alquitrán. En la tercera fotografía pues, se observa la mayor parte del alquitrán eliminado, para seguir eliminándola, como os comenté anteriormente, con el decapante. Y en las dos últimas fotografías podemos ver la diferencia ya que hay entre la superficie totalmente limpia con los pequeños restos que todavía quedaban. Bueno, en esta otra secuencia pertenece a la limpieza del cuerpo de la niña. Fue el fragmento de más tamaño, 53 centímetros, y bueno, pues fue bastante complicado la limpieza, puesto que estaba repleto de pliegues y las capas, vamos, la verdad es que eran gordas y duritas. Para la eliminación de estas antiguas intervenciones, puesto que el percutir sobre la suciedad era bastante nocivo para la terracota, se tuvo que emplear ayudas de herramientas como lo que pues, en los microcinceles o microtornos, como podemos ver en la fotografía. En el caso que os comenté antes del brazo de Virginia, bueno, pues aquí se puede ver con claridad la galleta de cemento que está debajo de la mano, donde tenía que ir en origen, que es pegada al vestido. También la unión del brazo con la manga del vestido. Bueno, pues se retiran todo lo que son esos cementos, se limpia. Apareció un brazalete metálico que podéis ver, que en principio no se suponía que era metálico. Y bueno, pues en la última fotografía pues podemos ver ya el brazo en el sitio donde debe de ir. Bueno, una vez ya todas las piezas están limpias, la siguiente fase es el montaje, pero antes del montaje hay que realizar un premontaje. Puesto que hay muchas piezas, se numeran con cinta adhesiva y se ayuda de una serie de flechas para indicar la dirección de las mismas. Puesto que al ser una forma tridimensional la dificultad es máxima, esto quiere decir que un error de 1 milímetro se suma a otro error de otro milímetro, a otro error de otro milímetro, y cuando quieres montar la pieza entera, pues lo que te sale, pues os podéis imaginar. Entonces hay que hacer un premontaje bastante difícil. Aquí pues podemos ver que pues se replantea la unión. Hay que observar en todo momento el tipo de corte, si te da alguna pista de alguna rebaba por donde puedes unir la pieza de la mejor forma posible. Ya os digo, porque es la única forma de que luego todo el conjunto esté perfectamente en su sitio. Para el montaje, pues el objetivo de realizar el montaje fue devolver la apariencia tridimensional original a la obra, y la adhesión de los 167 fragmentos se realizó con resina epoxídica bicomponente que se aplicó mediante espátula, ayudados de pequeños gatos y sistemas de fijación, puesto que si se movía en el proceso de curado de la resina, pues la verdad, bueno, no lo quiero ni pensar lo que podía pasar. Tenemos aquí una secuencia del proceso de montaje del cuerpo de niño. Se realiza también una base a medida para inmovilizar la pieza, y bueno, pues se van adhiriendo las diferentes partes. Aquí, bueno, pues tenemos otro ejemplo. Y bueno, pues la cuestión es ir de poco a más,
Quiero decir con esto que cuando ya tienes una, por ejemplo, una pierna ya entera montada, pues hay que montar para luego ir poco a poco ya con otras piezas más grandes hasta hacer el todo. En la primera fotografía, bueno, ya se le ha añadido el cuerpo de Virginia. Bueno, en la segunda ya pues la cabeza, el brazo de Pablo, y bueno, pues ahí ya se va viendo en la última fotografía cómo puede ser el resultado final. El sistema de sujeción del paraguas, como os comenté anteriormente, se retiró la mano de plomo, pues hubo que idear un sistema pues, realizado con una espiga de varilla roscada unida a una boca con doble rosca. Está apoyada en la parte superior de la axila por la parte interna del niño y donde hace toda la fuerza. No la carga no la recibe la terracota en sí. Para la reconstrucción volumétrica, el objetivo fue devolver la legibilidad y la estabilización mecánica, reponiendo las partes perdidas, siguiendo los principios de respeto y reversibilidad. Para ello se utilizó un material de reintegración, que fue un mortero celular a base de cales naturales, a la que se le añaden unos pigmentos naturales y una resina acrílica que le aporta dureza y flexibilidad. Pues como podéis ver en la fotografía, pues se hicieron varias pruebas con varios pigmentos que aportan diferentes tonos, eligiendo, pues buscando siempre lo más parecido a la terracota original, que sirve ya de una base para los posteriores ajustes. En el ejemplo de la integración volumétrica de la pierna del niño, pues como es el mortero, para aplicar el mortero de reintegración que se aplicó en lagunas grandes, en los descamados, en los picados y en los agujeritos finos y la unión de los fragmentos, pues en este caso, como es una laguna de tamaño grande, no tienes donde apoyar el mortero, entonces tienes que crear una cama que se hizo con una malla de fibra de vidrio, que es totalmente inerte y donde ya te sirve como de base para aplicar el mortero. Bueno, pues aquí un ejemplo de lo que es la reintegración de la unión de diferentes piezas. En la última fotografía pues ya se ve lo que es la unión ya rematada, lijada y afinada. Bueno, pues en el proceso de la reintegración de la cabeza del niño, pues como os he mostrado anteriormente en la primera fotografía, se supone que era la cabeza de Pablo, se eliminó toda la reintegración que había de cemento y de morteros, y lo que apareció en la segunda fotografía fue la parte central, nada más se ve la nariz y el labio superior, que es lo que estaba debajo de todo el amasijo ese de cementos. Luego el modelado de plastilina, para intentar no incurrir en un falso histórico, pues apoyándome de las proporciones que me aportaban las piezas originales que habían quedado, y fijándome de los rasgos de la niña, pues realicé lo que es los rasgos de Pablo. Pues seguimos con la reintegración de la cabeza. Pues para ello también, una vez que se ha hecho el modelado de la plastilina, se hizo un molde perdido en escayola, que como su nombre indica es perdido porque se pierde, se destruye. En la fotografía central pues vemos ya cómo se aplica al molde el mortero de reintegración, y también se le aplica una malla de nylon que va a aportar una resistencia notable a la reintegración. Después se rompe el molde, se saca con mucho cuidado y bueno, pues después lo que hay que hacer es ajustar el positivo ya al original. Hay que unir los fragmentos al resto de fragmentos y se hace una corrección de los volúmenes y se retalla y se afina con lijas cada vez más finas. Y el resultado final, bueno, pues es el que habéis visto. En el caso de las manos fue exactamente igual. Pues el modelado en plastilina, la realización de molde perdido, la aplicación de la malla y el resultado final con el afinado.
El siguiente paso fue una reintegración cromática, que el objetivo fue devolver a la pieza su equilibrio estético. Para ello, antes se realiza un barnizado previo, que en este caso fue resina acrílica que paraloide al 5%, y el material elegido fue la acuarela. Y la técnica pues, fue realizada pues, tanto miméticamente como puntillismo. En la fotografía de la derecha podéis ver un ejemplo de la realización del puntillismo, que aporta vibración a la superficie, y también podemos distinguir lo que es el original de la parte reintegrada. Bueno, en el caso de la espalda de Pablo, pues ahí se puede apreciar que las capas fueron bastante gruesas. La cantidad de alquitrán que había se eliminó, y como os comenté anteriormente, pues hay que llegar con la limpieza a un punto en el que ya no puedes llegar a más, porque ya pasas de limpiar a dañar. Entonces, bueno, pues ahí podemos ver los restos de alquitrán que estaba introducido en el poro de la terracota, para luego posteriormente todas esas oquedades que habíamos visto pues se reintegran otra vez con el mismo mortero de reintegración, al que luego ya se le ajusta con la reintegración cromática mediante puntillismo, que lo podéis ver en la última fotografía, un detalle. El mismo proceso es para todas las partes iguales. En este ejemplo es en el caso del pie derecho de Pablo, donde podéis ver, bueno, pues que se le rehace lo que es el dedo gordo y la unión de los diferentes fragmentos y la reintegración cromática. Y bueno, pues lo mismo para la base. Podemos ver la serie de decoración vegetal que había aparecido en la parte trasera de la escultura. Y bueno, pues una vez ya que se tiene todo ya bien preparado, pues hay que proteger la pieza con una capa de cera microcristalina, en este caso al 2%, un wet spirit. Se realizó mediante pulverización, y bueno, pues esto aporta una protección a la escultura, aparte de matizar los brillos y los diferentes tonos que se aplicó de ajuste. Pues bueno, en el caso del paraguas, pues como antes también, antes de realizar una limpieza, pues hay que hacer un estudio de las diferentes capas que tiene. Pues aquí podemos ver que en la capa más exterior fue un esmalte rojo, inmediatamente después un esmalte naranja, luego una capa de alquitrán que lo tenía toda la superficie del paraguas, y ya la última pues el zinc. Una vez ya que tienes claro los diferentes tipos y la naturaleza de los diferentes tipos de capas, bueno, pues ya se decide que la retirada pues tiene que ser mecánica, y se realiza con ayuda también. Una vez ya que se han eliminado la gran totalidad de las capas, porque el alquitrán no se llega a eliminar del todo hasta posteriormente, pero se hace así para poder observar toda la superficie del paraguas, donde las deformaciones se ven con más claridad. Entonces, para eliminar esta serie de deformaciones, lo que se utilizó fue un matriz de madera, que anteriormente, protegiendo la superficie del paraguas, hice un pequeño molde en escayola para capturar la curvatura de la forma original del paraguas, y luego traspasarla a la madera con una goma eva para proteger la superficie de zinc, y también se utilizó un tas. Todo esto pues se va golpeando con mucho cuidado y poco a poco con un martillo de nylon, y se va eliminando las pequeñas depresiones y los bollitos que contenía la superficie. Bueno, aquí tenéis un ejemplo que podéis ver, bueno, lo que os comenté antes, ¿no? Que la capa de alquitrán todavía no se había rebajado del todo, y cómo cambia tras la eliminación de las deformaciones. Después, el siguiente paso pues ya es la eliminación del resto de alquitrán y la corrosión, que esto se realizó en 3 fases. La primera, pues los restos de alquitrán se eliminó mediante sileno. La segunda, pues ya los restos de óxido mediante material abrasivo, en este caso fue una lija de malla.
Y ya por último, pues el bruñido del metal realizado con disco pulidor. Bueno, aquí tenéis un ejemplo del trabajo realizado. Otra intervención que se realizó fue la soldadura, que en este caso también se realizó del mismo modo que el original. Esto quiere decir con una soldadura blanda de varilla de aleación de plomo y estaño, y se aplicó a las diferentes varillas y los extensores, también a 2 perforaciones que contenía la superficie del paraguas. Una vez se ha realizado la soldadura, el siguiente paso es, mediante limas de metal, pues rebajarlas a nivel y afinar las rebabas. Bueno, pues aquí podemos ver unas fotografías de la soldadura de las varillas, que se tiene que, primero hay que acercarlo a las diferentes partes. Una vez que lo tienes claro, pues se fija con pequeños gatos y la soldadura y el afinado de la misma. Bueno, en este caso la protección final se decidió realizarla mediante brocha y mediante Polaroid B44 con cera microcristalina al 2%, todo ello disuelto en wet spirit. Bueno, y pues ya las dos diferentes partes del conjunto pues ya juntas y podemos ver pues el resultado final de todo el trabajo. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Muy bien. Enhorabuena por tu trabajo de rigor, paciencia, curiosidade. Acho muito interessante. Pareceria dar 2 informações. A primeira é que em Coimbra e no Museu Machado de Castro há trabalho de reconstituição de terracota muito similar de um apostolado de tamanho natural que era del Monastério de Santa Cruz. Isso foi partindo com o tempo. Então encontraram milhares de peças, pequenas peças, e estão reconstituindo as figuras do apostolado, da Virgem, de los apóstolos, e é hoje a peça mais importante do Museu Machado de Castro, que é de escultura. Uma segunda informação poderia eventualmente ser objeto de cooperação entre a Mata do Bussaco, a Fundação de Mata do Bussaco, e vós outros aqui em Bejar, é que houve as capilhas de la Via Sacra de Bussaco têm figuras também muito grandes de terracota, e com um ciclone algumas árvores tombaram sobre as capilhas e partiram em pequenos bocados as peças, e seria necessário fazer um trabalho semelhante a este. A terceira indicação é que há cerca de um mês eu fotografei um exemplo em Portugal muito similar a este, num jardim privado de Amarante. E tenho uma foto que te vou mandar se quiseres. Sí. Eventualmente será do mesmo artista, porque é muito similar, do mesmo tamanho e está em el medio del jardim. Pues se lo agradezco. Muy bien. Muchas gracias. Se lo agradezco. Sí. Posiblemente todos esos recubrimientos que se le dieron fueron por ese intento, ¿verdad? Los recubrimientos que se le dieron de pintura que fueron por ese intento de protegerla de las inclemencias del tiempo. Sí, pero también se hace como retención, pero claro, el alquitrán en este caso, como os he comentado, pues el alquitrán no hace bien a la terracota tampoco. O sea, pero bueno, o sea, esta Nada, gracias.
no necesito. Le quisiera preguntar si se ha hecho un cálculo en los pegamentos que has puesto para los cambios de temperatura que pueden ejercer en un día, ya que en un día de invierno puede pasar de los 3 o 4 bajo cero a los 20 o 25 sobre cero. ¿Qué repercusión tienen los materiales que has puesto para este cambio de temperatura? Bueno, pues en este caso, bueno, y como debería de ser en todos los casos de restauración, se usan materiales que antes han sido testados. Son materiales específicos para la restauración y la conservación. Esto quiere decir que ya se han estudiado las fluctuaciones de temperatura, de humedad, y por lo tanto, pues tienes esa garantía de hacerlo. Obviamente, hay unos baremos, o sea, no hay que pasarse tampoco, pero bueno, está dentro de lo normal. O sea que vamos, no sé si le he respondido con claridad. Que puede estar tranquilo que va a aguantar. Sí, hay fichas técnicas, sí. Sí, está todo testado. Sí, son materiales testados, están analizados y bueno, y tenemos también pues ya una historia que nos precede de que esos materiales ahí se han realizado restauraciones y ahí siguen. Tienen hambre. Lo dejamos aquí entonces y lo retomamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias.